Sí, ¿no? Ahora sí. Bueno. Well, good afternoon. When I thought about the Peaky Blinders, I thought, well, it's long now. Bienvenido, bienvenidísimas, bienvenidísimo a la Cervecívica sobre Peaky Blinders. Con boinas en el otro. Con boinas en el otro. Como podrás comprobar. Yo he decidido que no me iba a poner boina por una sencilla razón, que es que resulta que la mujer de William y yo tenemos el mismo problema. Entonces, son cosas que afectan y al final nada. Está muy gracioso el bigote. Puede estar el beneficio. Pero digo porque mi novia te pide un montón de chumbe. Me puede pegar una máscara. O las pinteñas, cuidado. Aquí, por favor, en la medida de lo posible vamos a intentar no meter ninguna piña a los presentadores, ¿vale? Aquí rige el código Blocker, todo con amor, todo con abrazos, todo con mucha asertividad. Contando hasta 10, muy importante. Contar hasta 10. Como decimos siempre, lo único que está prohibido aquí es no enfadarse. O sea, lo único que está prohibido es enfadarse, mejor dicho. Casi, ¿eh? Casi. Casi. Había dos posibilidades. Había dos posibilidades, has elegido la violenta. Una vez más. El camino de la ley. Bueno, pues hablando de violencia, vamos a hablar de una de las bandas que verdaderamente fue de las más violentas del principio del siglo en Gran Bretaña. Hemos escuchado un podcast, yo por lo menos he escuchado un podcast, sobre la verdadera historia de los Peaky Blinders, que no eran el periodo de Peaky Blinders, que se llamaban de otra manera, porque van de canteo. Imagínate que eres una organización secreta y te hacen una serie en Netflix, pues automáticamente deja de ser secreta. Claro, es como... Con todos los datos ahí, la Policía Nacional y tomando libros para esto. Se dedica a esto, a lo otro. Pero es peor, tú imagínate que llevas toda la vida aguantando que te roben, que le peguen a tu perro, que te quiten el dinero, no sé qué, y tiempo después un montón de soplagaitas se vistan como ellos porque les parece guay. Sí. Lo que ha pasado con la serie Narcos, claro. De hecho, en el podcast hablamos de la romantización del crimen. La verdad que no lo han inventado los Peaky Blinders, pero es verdad que da mucho juego y da mucho morbillo el disfrazarse así de personas chungas con boina. Hoy en día puedes, desde que te sientas mafioso a que te sientas transportista o que te sientas con cierta afinidad por determinados partidos, la verdad que es una estética que es muy polivalente. Claro, viniendo me han preguntado que cuál es mi camión. A mí sí va la manifestación de ganaderos. Claro. Tú jamás podrás aparecer chungo con un pin de Hufflepuff en la solapa. Yo creo que era de la Macarena. De la Macarena. Macarena, la Virgen de Escocia. Sí, ya mismo va a estar saliendo. Estamos en Cuaresma. Hombre, esa gente del mismísimo básico, ¿no? Que cuando pasa... La Macarena no va a ser ningún tipo de fuente, pero sí que es verdad que es famosísimo en la procesión en Glasgow que sale la pétalo. Macarena, British. Eso se nota mucho, que eso, cuando sale de Great Power, del barrio de St. Lawrence, también es... El tartán que llevan los del clan de la Macarena, ¿cómo es? Las jainas de... Es rojo y blanco. ¿Rojo y blanco? Sí, son como los palanganas de... Bueno, estamos haciendo chistes... Esta gente no son sevillanos, la gente no entiende Sí, chistes de veneno. lo sentimos... Este siempre lo De formación profesional, en sentido. Bueno, después somos poquita gente, normalmente esto es como Woodstock, pero con menos droga. Pero como aquí hay caras nuevas, digo que somos cámaras cívicas, que nos dedicamos a hacer divulgación de la ciencia política a través de la cultura pop, y que yo creo que hablo en nombre de todo el mundo si digo que hoy nos hemos flipado un poco. Sí, desde luego, el día más customizado yo creo que ha sido hoy. Es que yo creo que la gente ha visto venir, que íbamos a venir con boina y ha dicho no voy. Les entiendo, pero Hablar por ustedes. tu outfit habitual, ¿no? Yo sí, esto es un lunes. Tú tienes una cara de capataz ahora mismo. Increíble. Sí. En costero derecho. Digo, la gente está mirando. Un
siendo estos techos tan altos, que es lo que tiene el edificio madrileño, y qué agua tiene Madrid, qué agua, un mes de lluvia hemos estado y qué abuso, cantidad de agua de Madrid por todas partes. Como que, sí, como bien. La que está lloviendo no puede extender, pero tío, es agua. Muerto Bene. Bueno, Vamos a hablar de cosas. la forma de la organización. Siempre que hay organización hay política. Es un hecho. Y ahí está pues, el secretario general, está el secretario de organización, luego la gente, digamos, claro, la juventud. De hecho, mi escena favorita de Peaky Blinders es al principio que hay un niño fumando, tiene 10 años, y dice, Pumpkin and Sunday. Y me parece tan fenomenal. Tan fenomenal. Entonces, claro, pues eso sí que así. Entonces, ¿quién? Peaky Blinders, ¿cómo se organiza, mejor dicho? Entiendo que todo el mundo ha visto la serie, al menos la primera temporada, por allí. Por sí, ¿sabes? Sí. Todas las 5 temporadas, las 4, 5. Sí. ¿La lleva al día? Bien, bien. La persona más importante de la sala que el camarero la ha visto, con lo cual estamos salvados. Fantástico. Bueno, pues entonces habéis podido ver esa evolución que tiene, cómo ese grupo de corredores de apuestas con boinas han pasado a llevar como chaqueta de pana, una cosa que también muy vinculada a la política en España, por otro lado, a ya empezar a llevar traje bueno, ¿vale? A poder ponerse alfiler en la corbata, como... Bueno, hoy no lleva alfiler nuestro amigo Nacho, no pasa nada. No llevo alfiler, pero es traje Lucas Changreta, ¿sabéis? Sí, un poco. Que a ver, cuando estudias Derecho ya te puedes poner esas cosas y parece un mafioso. No, esto simplemente haces así un poco con la coca Claro. y ya, Ahí. todo bien. El look consulting siempre ayuda. Pero entonces vamos viendo cómo al principio pues tienen una organización simplemente familiar, son una familia en la cual ocurre un evento histórico que es la Primera Guerra Mundial y eso trastoca un poco todo, ¿vale? La primera guerra mundial fue fuera de la familia, no voy a decir dónde son. Claro, Pero habría sido guerra familiar. no eran tanta gente, no eran los hijos de Julio. Entonces, los hombres se van al frente, las mujeres se hacen cargo de ellos, vuelven los hombres bastante tocaditos, por otro lado, que ahora hablaremos si queréis de ese tema. Y claro, la lógica cual dice pues que el hombre varón, el hermano mayor, sea el que asume el liderazgo, solo que le falta un golpe de horno a nuestro querido Arthur Shelby. De que yo me he trastocado, por cierto. O sea, Que- lo de haberme dejado bigote, la barba así como barra. O sea, un poco, iba a ser a propósito, pero bien. Luego me he hecho esto. De hecho, he tenido un día al barbero de urgencia. Mira lo que me dice. El 113. El 113. De hecho, o sea, me ha dado, fíjate lo que ha hecho el tío, que me ha dado incluso su tarjeta para que cuando nos publiquemos la foto, como le está haciendo Lorena amablemente, le visitemos. En plan, el estilismo de Fernando. A ver, Jason. ya, tú tranquilo que al ritmo que, con la gente que hay hoy, a este ritmo ya van a empezar a pagarnos para llevar camisetas y cosas de esas. Para hablar de política, lo principal es estas barritas en el vamos a ser influencers muy malos. Deseando que llegue el día. Entonces, bueno, tenemos esa organización muy informal y como es una organización informal, no hay como unas elecciones ni nada, simplemente hay una asamblea, emerge un liderazgo que es el del segundo hijo de la familia, que es Thomas Shelby, que ese sí que tiene las neuronas una detrás de otra. También está tocadito por lo que sea, por la Gran Guerra, por lo que le metieron gas debajo de tierra, esa trinchera en la que se tiene un montón de tiempo. Pero bueno, de ahí sacó el tema de convertirse en un veterano de guerra con un relativo prestigio, que es prácticamente el único capital social que acumula como persona de un entorno totalmente marginal que luego le sirve. En esa Inglaterra de primeros del siglo XX, aunque eres un lumpen proletario de familia gitana, que luego también eso tiene tela, el hecho de tener una medalla con una distinción al valor, pues le da cierto prestigio, cierta forma de comunicarse con las autoridades, pero todo lo demás es un desastre. O sea, su familia era nómada, se dedican a correr apuestas siempre a la sombra de otros clanes o de otras organizaciones criminales. Y poco a poco, a base de ir comiéndose a la competencia, pues se va construyendo lo que en términos beberianos ya empezamos a meter la mandanga, que es un liderazgo por rendimiento. ¿No? O sea, ya estamos empezando a tener
un líder prebendario que a base de conseguir cosas y darle cosas a la gente de alrededor, pues poco a poco se considera pues el que tiene que mandar, porque oye, es que es el único que piensa aquí. El único, aparte de la tía Polly, que es un poco la matriarca, que para mí es el mejor personaje y lamentablemente Helen McGrory, la actriz que le da vida, que siempre hace ese tipo de mujer medio misteriosa, también la madre de Draco Malfoy y todo esto, lamentablemente pues falleció el año pasado, así que no sé la serie qué tratamiento le va a dar a este tema, pero bueno. Probablemente no sale. Tú lo sabes, la estás viendo. Bueno, porque la serie, por cierto, la sexta temporada se está emitiendo ahora mismo en la BBC y cuando acabe la temporada la pondrán en Netflix, a tope con Netflix, entonces, bueno, no para ni nada. No diga nada, no spoiler. No comentaré nada sobre la muerte de... Bueno, se me acaba de ir a la mente cuando me reventaste American History X con 15 años. No, no lo perdonaré. No es lo único que reventó en American History X. Sí, te reventé el... El único puchero que se come en su vida es Edward Norton. Pasó de 5 a 500 kilos. Entonces, bueno, en la serie pues vamos viendo esa evolución, esa promoción social de una familia de proletarios dedicados a la mala vida, pero que poco a poco intentan hacer una traslación a tener una SL, ¿no? Aquí tenemos un mercantilista también, nos puede indicar eso cómo se hace. Y ahí hay un tema que a mí me gusta mucho y es que para mí en Peaky Blinders hay muchas referencias a El Padrino. De alguna manera se actualiza el cine de gángster, ¿no? Y hay muchas referencias a Casino y a El Padrino, por supuesto. Hay muchas, no sé, por ejemplo, al final de la última temporada, los crímenes que hay alrededor de un meeting, en la anterior, los crímenes que hay alrededor de un combate de boxeo. Eso recuerda mucho a El Padrino 3, ¿no? La escena de la ópera. Y en ese sentido, pues... estos eran pandilleros informales que poco a poco se van organizando, todo lo contrario, por ejemplo, de la mafia italiana, que sí que sale, que tiene sus capos y sus capis y tiene su organización, su burocracia. O sea, es ya una organización, digamos, perfectamente estructurada. El fenómeno que sale aquí en Peaky Blinders, una de las cosas que más me gusta es cómo plasma ese fenómeno de las bandas callejeras, que fue una cosa que el Reino Unido tuvo muchísima importancia en el siglo XIX, el siglo XX y demás. Una cosa que a los anglosajones, por lo que sea, les ha gustado mucho, el reunirse en grupos autónomos y liarse a piña con el grupo autónomo de enfrente. Pero bueno, digamos que todo tiene una aplicación y una génesis, es decir, a principios del siglo XIX se abole el trabajo infantil, ¿vale? Gracias para los capitalistas, ya los niños no dejan de ser fuerza productiva y por tanto no trabajan, se quedan en sus casas, en la calle, bajo el cuidado de, spoiler, pues generalmente nadie, porque sus progenitores están trabajando o en cualquier tipo de industria fabril o similar. Y esto crea el fenómeno de mogollón de niños en la calle, normalmente desatendidos o siendo tutorizados por adolescentes que están también en una situación relativamente similar. Y se produce ahí esa mezcla de, por un lado, pues, lo que es el natural envite de la juventud y de poder rebelarte contra la autoridad y demás, y enfrentarte a esas autoridades, con la situación de pobreza de muchos de ellos, muchos de los cuales no siempre tenían tutores que eran esa gente que pudiese traer sustento a casa, ellos tenían que buscárselo de alguna forma, y generalmente eso degenera en delincuencia, como absolutamente entendible. Entonces, aquí sí que se ve ese paso de esa organización un tanto desestructurada. Al principio, todas estas bandas suelen tener una organización familiar. Al final, la serie, aunque un poco más anacrónicamente, porque digamos que lo que se conoce como los Peaky Blinders reales, o la banda que sí que es verdad que estuvo allí en Birmingham, que eran de esa zona y demás, que la llaman también Birmingham Boys y no sé cuánto. Que, por cierto, los primeros con los que se pelean allí se llaman Birmingham Boys. Y luego que lleva bigote también. El líder de esta gente lleva bigote. Vamos a dar con lo del bigote fuerte. Sí. Bueno. ¿Qué me va a decir? He conseguido que me quepa la huella, ¿sabes? Con esta cabeza. Sí, que es verdad. Sí, que es verdad. Es una proeza, ¿eh? Adorada sea, ¿qué te la han hecho? Entre 7 u 8 elfos, ¿no? Es de mí. Digo, Manu cuando hizo la comunión,
El cura le dijo Mugrivín. El Mugrivín. Pues- Es una mascota de la Olimpiada. Solo es cierto un 30% de eso. Pues esta gente pasa de organizarse, o sea, más bien de no organizarse, sí que es verdad que la organización viene a ser en torno a los núcleos familiares o similar, y poco a poco el tema va evolucionando y de hecho luego terminan surgiendo muchas bandas que ya no son, digamos, por adscripción territorial de una familia de sus vecinos o conocidos, sino que toma tintes también pues, étnicos, religiosos, de procedencia, y de este tiempo prolifera un montón de bandas, que de hecho hay otras que también salen reflejadas en la serie, que son los Billy Boys, que aparecen en la quinta temporada, que esta gente venían de Glasgow, que tenían allí además su propio movimiento, o sea, las bandas juveniles estas llegaron a ser un auténtico problema de seguridad pública a finales del siglo XIX, principios del XX, y esta gente sí tenía más manga, porque esta gente, el líder, que sale también en la serie, que es Billy, este señor, Jim. Ya me jodería Con este que señor. sean los Billy Boys y el dinero sea para mí. La casualidad. no, pero también porque como eran más monárquicos que nadie, estaban a tope con el rey, con Guillermo de Orange. Entonces también era Billy por Billy de Orange y Billy por Billy porque el que manda aquí se llama Billy. Entonces, claro, muy exitoso. Está ahora por aquí haciendo... Pues eso, que los señores de la telefonía, y también además de la telefonía eran un poco fascistas, porque el señor Billy este sí que se metió en política bien a fondo, y todo esto también aparece reflejado en la serie. Pero bueno, digamos que eso, que a diferencia de otras organizaciones que ya estaban allí cortando el bacalao, o que luego incluso prosperaron más, como todas las famosas que vemos en las películas americanas, de las mafias italianas y demás, que llevan una estricta jerarquía. Esta gente, digamos que parte de su éxito consiste en montar una organización estable y fiable. Su consejo de administración, que siempre es la familia Selby y allegadas, pero bueno, digamos que sí que es verdad que hay puertas abiertas para muchísima gente que termina prosperando bajo el ala de los Selby. Curiosamente, y según me acabo de acordar del nombre del podcast, que no sé si lo había escuchado, Historia Histérica. Lo pasa yo. ¿La has pasado tú? Claro, digo, raro era porque lo pusiste en el grupo que tenemos en común nosotros tres, que los Birmingham Boys son finalmente los que acaban comiéndose a esta familia, que en un principio no se llaman Peaky Blinders, se llaman de otra manera. No, claro, ahí digamos, o sea, el guionista Steven Knight, que es también el guionista de la sazón de la serie Tabú, de otras películas y demás, se Se inspira. dedica a eso, ¿no? Es un entrepreneur, su modelo de negocio, por lo que sea, escribir. ¿Sabes? Lo que tiene. Bueno, pues el tío se basa en algunos acontecimientos reales para contar una historia que es ficticia. Y entonces, el personaje en el que está basado Tommy Shelby, paradójicamente, es Billy Kimber, que es el malo de la primera temporada, que es como el pez gordo de la mafia local de Birmingham, que, bueno, pues hay ahí una inversión y cogen las características de un personaje para ponerse a otro. Los Peaky Blinders serían una generación anterior a la que aparece en la serie, es decir, a finales del siglo XIX, principios del XX, existían los Peaky Blinders como pandilleros desorganizados que, bueno, pues lo que ha contado Pedro, ¿no? De chavales que iban ahí a liarla y decían, esos son unos Peaky Blinders. Pero en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, que es cuando se desarrolla la serie, ahí las bandas que lo petaban eran los Birmingham Boys. Entonces digamos que ahí, bueno, han cogido un poquito de aquí, un poquito de allí y han montado una historia. Lo que sí me parece relevante, que eso no sé si lo metemos ahora o luego, es que, bueno, total, free for all. ¿Por qué analizamos Peaky Blinders? No solo porque las organizaciones criminales también pueden estudiarse desde la ciencia política, sino porque es una serie que de fondo, en cada temporada, te pone un evento histórico, un acontecimiento histórico. ¿Os acordáis de cuál es? Ya he dicho uno, Primera Guerra Mundial, ¿cuál más? Independencia de Irlanda. La lucha de Irlanda del Norte, la ley seca aparece, el crack del 29,
la Revolución Soviética. Pero eso fue durante la Primera Guerra Mundial. Claro, pero en la tercera temporada efectivamente aparece la guerra civil entre los rusos blancos y los rusos rojos. Les envía la ametralladora. O sea, él entrega los Thomas Shelby, le envía la ametralladora bajo huelga para poner a los rusos blancos. Claro, que parece el fenómeno de los refugiados ricos. O sea, que soy un refugiado y soy un aristócrata que lleva diamantes encima, claro. Por lo que sea. Son buenos los refugiados para coger, ¿no? Otro señor con boina bajito, con cara de que no veía mucho, por lo que sea les echó de allí. Y se ve con los encuentros con la aristocracia rusa, que hay, o sea, los choques culturales de esto que estamos viendo, por llamarlo de alguna forma, no son de ahora, que ya había bastante disparidad en cuanto a conducta y comportamiento. Y en tanto que resolución de conflictos probablemente también los había. No, pues tenemos aquí un conflicto, ¿cómo lo solucionamos? Y hay dos formas aquí. Cada una de un sitio. Bueno, el modo Will Smith y el modo, digamos, dialogante. O no, porque al final, si algo nos está contando esta historia, es que la administración pública con una mano intenta cargarse la delincuencia y con otra la instrumentaliza. Y de hecho Thomas Shelby acaba siendo una subcontrata del gobierno para relacionarse con el IRA, con los fascistas, con los comunistas, con tal, para ser un informante, para ser un espía. Y eso parece que cada temporada al final hay un tonteo entre la administración que le acaba dando contratos públicos a una organización criminal. De hecho, ya cuando digamos la cosa va evolucionando y él llega a presentarse a como Partido Laborista y se convierte en diputado, incluso ahí ya se ve un poco ese techo de cristal para él de quiero convertirme ya en alguien de cuello blanco y de tal, pero esta gente no me va a aceptar jamás. Pero al mismo tiempo me necesitan, porque soy su puerta de entrada a ese mundo criminal en el que, bueno, de vez en cuando tienes que tirar de él pues, para que te arreglen un asunto, te liquiden a alguien, te partan un disco duro, te hagan un tipo de cosas de lo que haga falta. Y sigue creciendo y creciendo los símiles con el Padrino de Navidad. O sea, aquí, no sé si os acordáis, que Vito Corleone, cuando ya en una de sus últimas escenas, hablando con Michael, le dice que él soñaba con un senador Corleone. Que puede ser penalti. Y volviendo, es que claro, hablando aquí del Padrino, los propios personajes tienen su equivalente, digamos, padrinal. Sí, lo damos un poco, sí. Porque ¿Y Fredo quién es? Fredo podría ser el hermano que se acaba, que una de las primeras temporadas se casa con una... John. John es un cani. Es un poco el desfasado que intentan encarrilarlo. Y como tampoco tiene muchas luces, pues dicen, oye, ¿cómo resolvemos el conflicto con la otra familia gitana? Pues nos casamos. Porque el más chaval es pido, porque es que, claro, era jovencito y 3 niños por ahí sueltos en pie de mano. Pero no sé si ahí tendría como una equivalencia con el Padrino, la verdad. Por cierto, no lo he dicho, pero gracias, caballero. Yo se lo pague. Podéis levantar la mano, como bien acaba de hacer nuestro Paco, y hacer comentarios, sugerencias, preguntas, y ahí uno de nosotros, el que probablemente él, le acercará el micrófono. Por cierto, un saludo para la gente que nos mira desde casa, si es que hay alguien otro lado de la pantalla. Yo con esta funda que tengo, nada más que veo a Super Mario mirándome muy fijamente. Pero también italiano, por otro lado. Otra cosa bonita. Se bigotazo. Primera persona con bigote que se menciona esta tarde. Sí. Bigote y boina, Digo, tío, Colina lo tiene todo, tío. Working class, fontanero. Sí. ¿Hay política en Super Mario? ¿Cómo se gobierna el reino champiñón? ¿Por qué hay tanta homogeneidad en los tomates? Probablemente por los champiñones. Eso deja todo el mundo Se igual. reproducen como champiñones. Yo no por otra parte. Pero me parece espectacular lo que acabo de hacer en pos de salvar y chistes sobre la droga. Dicho esto, Alfred está clarísimamente relacionado con Sonic.
Lo que pasa es que, bueno, han pasado 50 años, Sony le matan. No he visto el padrino. O sea, si hay alguien que no haya visto el padrino, pues yo lo siento muchísimo. Bueno, ¿y después habéis visto el padrino? La gente que haya visto el padrino y no nos esté viendo, pero no nos está escuchando, cuál si fuera motivo, pues lo siento mucho, Sony muere. A ver, una escena. Ya descubriré quién es cuando vea la película. En los primeros, Bien muerto. en los primeros 45 minutos de película, que eso, el tiempo del padrino es como el primer minuto. ¿Sabes? Para que- Sí. El otro día pusieron un pequeño clip del padrino y duró 60 minutos. No había tú cuando en los Oscars, tú imagínate que tienes que seleccionar un pequeño trozo del padrino. Que eso a su vez, en tiempo de Tolkien, son 3 páginas. Son 3 páginas, sí, totalmente. No, ¿habéis leído El Señor de los Anillos? Sí. Entonces, sabréis que en la página 100 no sé cuánto es el cumpleaños de Bilbo. Entre tanto te ha contado ahí cómo crecen los árboles. En esta página el árbol no sé cuánto ha crecido 1 centímetro. En cambio, el árbol no sé cuánto encuadrado al lado de Hobbiton, ese ha crecido medio. Y así, hasta que van pasando las páginas, y entonces en un momento dado, con mucha tranquilidad, a Frodo le da por decir, pues a lo mejor me tengo que dar un paseo. Me duele aquí. Por no duele mucho quejarse de viaje. Todo el día todo el día quejándose. Ese Sam que es bendito. Me roza, le decía Sam. Sam, arréglame esto que me roza. Señor Frodo, llevamos 15 años ya de camino ya. Señor Frodo, usted no se ha podido parar a comprarse una sandalia, señor Frodo, por el amor de Dios. Saqué yo un artículo en Secreto del Olivo. Hoy, dado que afortunadamente el humor avanza, ya está un poquito pasado de moda, debo de decir que hay que verlo en su contexto. Pero saqué un artículo cojonudo del Señor de los Anillos. Es una entrevista a Gandalf contando su historia que se titula, ojo aquí, en verdad llegué al segundo día, pero como vi que no estaban preparados, campé. Y así todo. Bueno, ¿había alguien con la mano levantada? Paco. Amigo Paco, perdón por la digresión. Somos gente en general de mente dispersa. Sí, han estudiado ciencias políticas. Imagina, Paco ha estudiado Derecho, también lo siento yo. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy muy gracioso el uno al lado del otro ahora mismo. Sí. Saca los dos flores, por Dios. Tenemos Padre, hijo. Tenemos un por exploración de Nueva York en 1930. No, a Fernando no se les ha cogido. Pero que parece que me vais a invitar a la caseta del mercantil, ¿vale? Ay, ojalá. A Jorge Juan. Bueno, Subtítulo, humor sevillano. que lo primero, que hablando de tiempo, Peaky Blinders, yo no he visto tanto slow motion desde Matrix. O sea, que Peaky Blinders es una serie a veces tranquilita. Yo quería hablaros del tema del feminismo, que tiene, yo creo que Peaky Blinders tiene también una lectura feminista, no sé cómo la veis, sobre todo con la tía Polly, porque todos los protagonistas, sobre todo, bueno, pues son como cualquier hombre de 30 años, 1920, unos cafras a ese respecto, pero tía Polly sí ejerce como de matriarca gitana además, ellos vienen de esa cultura, y preguntar un poco cómo lo veíais, si tenéis alguna nota en ese sentido. Ya nos vemos la carrera, compadre. Muchas gracias, Paco, por Esa adelantar pregunta la tendríamos que hacer, sí. También. Muchas gracias por adelantar el último tema. Se ve que sabes por dónde acaba esto. A ver, a mí Peaky Blinders es una serie que me fascina, pero es verdad que si te ves más de 3 capítulos, la testosterona te chorrea por la cara. O sea, que es verdad que... A lo mejor no era la metáfora que tú querías hacer, pero posible. Dicho de otro modo, es verdad que es una serie bastante masculina, que los personajes son todos como machos alfa bebiendo whisky, fumando y todo esto, y que tiene unos personajes femeninos cojonudos, muy interesantes, porque de alguna manera siempre ocupan un rol secundario, ¿no? Y ahí es verdad que el rol de la tía Polly tiene esa doble función, no solo de recordar que, oye, igual que pasó por otro lado en la sociedad, de que cuando los tíos se fueron a la Primera Guerra Mundial y volvieron, las mujeres se habían hecho cargo de los países, y los sociólogos señalan los años 20 precisamente como una etapa de mucha productividad en términos de derechos civiles para las mujeres, las sufragistas y demás, precisamente porque habían demostrado que se podían hacer cargo de la sociedad. Pues lo mismo pasa en la familia Shelby, pero es que luego además tiene ese rol de ser la conexión
con el pasado de la cultura gitana de esta familia, ¿no? Ella, hay un capítulo en el que le recuerda a su hijo, a Michael, que también ahora podemos hablar de él, que para los gitanos él es de la realeza, porque su madre era una reina de los gitanos. Entonces tiene siempre ese personaje. Igual que los tíos, no lo hemos dicho, se esconden las cuchillas de afeitar en la boina, ella se esconde un alfiler en el sombrero. O sea que hay como una analogía perfecta de, tío, yo no soy ni más ni menos, para ahí no te pases un pelo que te reviente la cara. Entonces es un personaje muy interesante y junto a ella pues hay otros personajes, ¿no? Como Grace, como Lizzie. Sí, de hecho yo creo que conforme evoluciona la serie, yo diría que un poco también evoluciona con el propio tiempo en el que se crea la serie, porque la serie empieza en 2013 y yo creo que también las cosas han ido cambiando bastante en los últimos años. Probablemente quiero pensar que se dieron cuenta de lo que tú decías, que en 3 capítulos de los Peaky Blinders al final te sale comunicarte pegando porrazos sobre la mesa, ¿sabes? Porque es todo una testosterona fuera de control. Y sí que es verdad que conforme pasa el tiempo, esos personajes femeninos van tomando más relevancia y demás, el tema de la hermana, también de Esme, de Ada, ¿cómo se llama? De Lisa, la señora que era trabajadora sexual, que estaba enamorada de ella, se terminan casando, toda la historia. Se va a casar con Joe y dicen, ni se te ocurra porque esta mujer, o sea que sí. Y van tomando un papel, yo creo, cada vez más relevante. Pero ahí yo creo que la que sobresale entre todas es la tía Polly, que por desgracia no va a estar esta temporada, pero que en el fondo la jefa es la sombra, digamos, con que dentro del organigrama pueda no tener un cargo formalmente de la misma relevancia que la de Tommy, por ejemplo. En el fondo no se puede, muy difícilmente va a salir algo para adelante si no tiene visto bueno de la tía Polly. De hecho, en la primera temporada, corregidme, hay un hecho, digamos, reivindicativo, podemos llamarlo, que es que hay un personaje que se queda, de hecho, bueno, hay una mujer, una personaje que se queda embarazada y eso no va a ocurrir. Entonces es la propia Polly la que dice, pues, va a ser por aquí. Y se produce, bueno, pues, eso que reivindicamos, tanto de que sea legal o no, se produce. Y por lo tanto, pues, hagámoslo bajo el control de todas las estrictas necesidades, fuera parte de la libertad de la mujer. ¿No? Y en la quinta temporada, de hecho, ese tema vuelve a ocurrir y dice, no, ya te jodes. O sea, porque, claro, empieza, precisamente como ya estamos en los años casi 30, ya la sociedad es otra, ya te empieza a plantear el divorcio, empieza a plantear el aborto, empieza a plantear los anticonceptivos, empieza a plantear la participación de la mujer también en la empresa y demás. Y ahí se ve también un poco cómo a lo largo de la temporada va cambiando, ¿no? Ellos muchas veces ironizan, como esto es una empresa muy moderna, que hay un montón de mujeres, ¿sabes? Pero luego haz tu control a tu mujer que está dando por culo. O sea, que la propia serie también ironiza mucho con esas paradojas, ¿no? Hay un personaje muy interesante que es Jessie Eden, que es una líder sindical y una líder del Partido Comunista, y Tommy se plantea seducirla para infiltrarse en el Partido Comunista y venderle secretos al Estado, ¿no? Y el personaje de Ada, que es un personaje muy interesante, también porque ha sido militante socialista, poco un verso libre dentro de la familia, le dice, y esto por la oreja, claro, aquí Tommy va a parar la revolución con la... No, estoy diciendo, tío, no todo se puede hacer como si fuera James Bond, ¿no? Porque es que es verdad que Peaky Blinders tiene ahí un rollo de las chicas Bond, que cada temporada hay como una amante y bueno, forma parte un poquito del lore de la serie, pero que sí que es verdad que se le puede dar una vuelta, ¿no? Y efectivamente, creo que a partir de la cuarta temporada aparecen como en la quinta temporada se habla del club de las chicas Shelby, una cosa así. Y tienen una escena también ellas siendo todo épicas, guapísimo, una cámara lenta, con la forja, ¿no? Y es cuando dices tú, las cosas están cambiando, incluso dentro de la propia serie, ¿sabes? Como lo que está pasando en la sociedad, sí,
punto de decir, pues, de cómo las cosas dentro de la sociedad están cambiando y eso afecta también al propio desarrollo de la serie. Que aparte de la participación de personajes femeninos, a mí me llama la atención, en un tono más sutil, el personaje de Thomas Shelby no es machista para lo que es la época. Es, de hecho, bastante meritocrático. El personaje de Thomas Shelby respeta a muy poca gente, trata a muy poca gente de igual a igual a lo largo de la serie. Unas poli, otras Grace, y poco más. A Lizzie nunca la llega a considerar. Y es por una cuestión puramente que la respeta intelectualmente y como persona. Pero ese mismo desprecio hacia, por ejemplo, hacia Jessie Liden, que realmente se plantea él. Oye, pues yo creo que si me la tiro puedo influir en ella. Por cómo piensa Thomas Shelby, que es una persona fundamentalmente ambiciosa, psicopática y meritocrática, si Thomas Shelby es una mujer o si Thomas Shelby es gay, llévalo hacia otro sexo y hace exactamente lo mismo. A mí me da la impresión de que en relación a lo que es la época mucho más tradicional, una época dominada por hombres y demás, Thomas Shelby sí que se conduce en función de la capacidad intelectual de su interlocutor y no piensa tanto en si es una falda o un pantalón lo que está bien, al menos en relación a otros personajes de la serie y lo que sabemos de la época, que somos conscientes de que pues, tiene un corte muy distinto. Es decir, por ejemplo, mencionabas lo de cuando le comenta a Arthur, controla a tu mujer porque es de fuera de la familia, porque está estorbando, porque me incordian mis planes, pero no por el hecho de que sea una mujer. Si lo haces al revés, es decir, si por ejemplo coges el difunto marido de Eira, pues no procede en este caso porque está muerto. Pero si hubiese sido el marido de Eira, me imagino la misma frase del personaje de Thomas. No, pero en la primera o segunda temporada ocurre que hace una asamblea familiar y Esme, la mujer gitana a la que casan a John, quiere hablar y dice yo hablo con mi familia y dice, oye, somos una empresa moderna y las mujeres también pueden hablar. Tommy Shelby es un pragmático. Y no es malo que hace eso porque él me piensa bastante mejor que... Hombre, el otro, ¿verdad? Para ciertas cosas, a lo mejor te monta un para usted estupendo, pero un Excel no sé yo si lo maneja. De todas maneras, había una definición espectacular de Thomas Shelby, ha dicho ambicioso, psicopático y meritocrático. ¿Alguna duda de que estudió Adi? O sea, lo piensa uno y digo, vamos a describir a una persona que ha estudiado Adi. No, porque este hombre viene de la calle, yo le he dicho eso, o sea, que la universidad... La realidad como la gente de Adi, en realidad. Y cierta, aunque es un loop en absoluto y cuando habla con Thor, que es el comunista, le dice, mira, que sí, que vale, que yo pensaba también que la causa socialista, que no vale, o sea, que esto es una apuesta y es que tal. Con todo, hay determinados episodios en los que sí demuestra cierta conciencia de clase, por ejemplo, pues con los huérfanos, por ejemplo, con las clases bajas, lo que sea. Entonces, bueno, hay ciertos momentos en los que sí que parece que es un ser humano, pero hay otros en los que le da igual, o sea, instrumentaliza a las personas como sea. De hecho, sí que es verdad que hay una cosa interesante en el hilo a esto que estamos comentando, que es precisamente que parte del éxito y de la capacidad de liderazgo que Tommy tiene y que se plasma, yo creo que en la serie como uno de los rasgos del personaje, es que él nunca subestima a sus rivales, o sea, respeta mucho al adversario y en ese sentido no te lo plantean como no es rey en Star Wars, ¿vale? En plan de, pues soy la Jedi más poderosa porque está aquí escrito en esta línea del guión y ahí lo lleva. Sino que se ve como el tío dedica mucho tiempo en sopesar quién es su contrincante, informarse bien sobre él, intentar conocer algún secreto. Una vez que ya tengo tu secreto, entonces voy contigo y te empiezo a apretar, veo que me pones tú por el otro lado y siempre se produce esa... Siempre se produce, o sea, no es un tira y afloja épico, digamos, vacío de esa negociación. Yo creo que una parte muy interesante de la serie es cómo Tommy va un poco eso, construyendo esa relación también con el que es su antagonista, con el que es su rival en ese momento,
y cómo busca el punto por el que termina dándole la vuelta y termina saliendo victorioso, ¿no? Pero ese trato que tiene con el rival, esa manera de calcular muy bien en cuánto me sirves tú a mí, que me puedo apoyar yo en ti, porque muchas veces también los que son enemigos son aliados en algún momento, incluso los instrumentaliza únicamente para sacarle partido en ese momento para una cosa concreta y luego ya, puerta, dada la ventaja que tiene de jugar al otro mundo, el cuello blanco y los bajos fondos, es que bueno, tiene más herramientas de las que tienen otros a la hora de gestionar los conflictos. De hecho, eso se va viendo también conforme evoluciona la serie, cómo se va manejando por que viene esos dos mundos, como hay ciertas cosas para las que necesita hablar con el enlace que le lleva a Winston Churchill y con qué cosas tiene que ir allí a la refinería esta de carbón, a hablar con tal, que va a hablar con su familia gitanos que viven fuera, tal, que le van a ayudar a solucionar ciertos problemas. Que por cierto, hablando de feminismo, por favor, ya que el espacio es vuestro también. O sea, no se fuerza a nadie a hablar, pero en cualquier momento cogéis el micrófono. ¿Qué pasa usted? ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? ¿Te pego totalmente? Yo te digo, no pasa nada. O sea, lo que estaba comentando Pedro tiene mucho que ver con ese doble juego que hace tanto la administración con Tommy como Tommy con todo, ¿no? O sea, me relaciono con el gobierno, me relaciono con el AMPA. Está el tema, por ejemplo, de Irlanda del Norte, que yo creo que es interesante. ¿No? Es decir, el contexto de un conflicto histórico del Reino Unido, pues él de repente se ve ahí en medio con el IRA, que es un actor que aparece de vez en cuando, cada vez que aparecen irlandeses por la serie es por algo. Pero es que, de hecho, el personaje de Grace tiene incluso el inspector Campbell, que también es un personaje cargado de actividad política, son, digamos, provenientes de Irlanda del Norte, ¿no? Y el conflicto interno que sigue. Son de la Orden de Orange, que es una sociedad, no sé si secreta, estaba bastante logia y demás, y eran pues un grupo unionista muy ultras, que bueno, que a día de hoy sí que funcionan casi que como una logia masónica, porque ya son un brazo armado del poder realista en Irlanda, pero sí que tienen toda su parcela de poder y hacen sus perfiles y hacen sus cosas. Están bastante emparentados con los libros de la misma. Los bilingües, efectivamente, siendo escoceses, están emparentados con la Unión de Voluntarios de Ulster, creo que se llamaba, la UEF, que básicamente fue un grupo paramilitar contra los separatistas. Y no sé si estáis un poco al tanto de cómo está la política irlandesa o norte-irlandesa últimamente, pero el Sinn Féin hoy día es un partido político que los peta. Ha conseguido salirse un poco del marco derecha-izquierda y la están rompiendo. Las últimas elecciones consiguieron muy buenos resultados. De hecho, una cosa que yo quería plantear, yo en esta serie voy con el inspector Campbell. Porque Ya por otra parte, pedazo de Dios. Pero, desde la aplicación, porque escapó del Parque Jurásico. pues esa es otra. No le recuerdo de otra, pero la verdad es que yo. Hizo una miniserie de Merlín. ¿Qué Merlín conoces tú? ¿Conoces Merlín Sánchez? El profesor catalán de filosofía. Mira, bien, palo, pero Qué fuerte. Pues, Que yo voy con el tío este. Yo soy un tío demócrata. Entonces, que haya un poder fuera del Estado, de facto me parece mal. es verdad que el primer discurso que da, la segunda escena que aparece ese personaje es épico. O sea, cómo le echa la bronca, le lee la cartilla a todos los policías de Birmingham diciendo que yo que tenéis que luchar contra el crimen, que hay niños por tirar por la calle, que hay violencia, que hay robo, que hay prostitución, que hay de todo, y os da igual porque estáis a sueldo de los Peaky Blinders. Se acabó. Y hace un discurso perfectamente foxiano de cómo hay que restablecer el orden para que haya paz, que probablemente es uno de los momentos más filosóficos de la serie, yo creo. Esto como vecino ya no me dejo decir. ¿qué queda? Hombre, una cosa es que a mí no le guste que las cosas estén bien ordenaditas, con su policía, que es la única que puede hacer
violencia legítima dentro del Estado, sus elecciones bien constituidas, un pedazo de rey como Dios manda, que es lo que hace falta en este país. Yo qué sé, las cosas. No hay un tío que no le ha votado a nadie. Vale, que sí, que es guapísimo, pero quitando eso tampoco es que. Pues eso, yo voy. El bigote te está absorbiendo el cerebro. Es como el tupé de Snaker de los Simpsons, que no la vida. No me vengas con esas, porque un Estado bien montado, democrático, a poder ser, la violencia legítima es del Estado, no de las bandas. No, sí, lo que Entonces, en tanto que Birmingham, en parte, la gobiernan los principales, yo voy con cambio. has defendido un determinado tipo de jefatura del Estado y no he conseguido que hay que votar a la gente. Es lo que tiene ser del PSOE. Dicho. Lo has dicho tú. Bueno, antes de que haga el chiste, ustedes ya lo hago yo con mí mismo. Y en la casa de papel, con el calvo. Qué bien trabajo ese hombre. Qué genuina cara de cabreo ponía para niño, me estoy tocando los huevos. Mucho. Que ese muy buen actor para poner cara de no puedo más escribir. Y te agradece que tengas ese pedazo de acento de Sevilla y seas el malo, no el gracioso. Que también es interesante. De hecho, sí, porque normalmente a las que escuchan esto, nunca se piensan que vamos a hacer mal. O el Ariel. Desde luego, a lo mejor. Porque Keipo de Llano tenía un acento también. Que podría no estar los de la máscara verde. Y precisamente ese es Keipo. Hablando del tema, esta serie la veréis en versión original, ¿no? El tema de los acentos muy divertido. El carretazo de Birmingham es chunguísimo, luego los escoceses, los irlandeses, los italianos, los judíos, los cockneys, ¿no? Cuando aparecen la gente de Londres. La verdad es que de entrada no entiendo, así de partida no entiendo ningún acento porque todos son de la isla británica, por lo cual imposible. Pero el de Alfie Solomon y el de los de la mafia judía es como renuncio. O sea, renuncio a aspirar a entender lo que está haciendo este señor aquí. Alfie Solomon es el mejor personaje, Change My Mind. Pues sabes que creo que Alfie Solomon es uno de los personajes que sí existía. Como tal, como líder de una mafia judía de Londres. Lo he escuchado hoy, no era judío. ¿No era judío? Sale de podcast. Sí. Tenía que haber Sí, escuchado todo esto citamos historia histérica, que a lo mejor son más histéricos que historiadores y nos la están metiendo bien. Bueno, pero ese hombre a su vez se ha leído un libro que analiza la historia, cosa que nosotros no hemos hecho. Ah, amigo, pues por eso les cito, en plan, el error es de ellos. Claro que sí. Es una cita de salvaguardia. Pues sí, los acentos espectaculares. De hecho, el mejor personaje de la serie, que por supuesto es Campbell, tiene un acento irlandés bastante marcado. O sea, primero, los dinosaurios, el acento irlandés. El amigo Paco quiere hablar luego. Por este lado vais estamos callados, por allá arriba, la argentinada que nos habla. Una buena representación de la República Argentina. No, simplemente decir que ya que hablé del acento y una serie de políticas, no me dejaba de importancia del acento en Reino Unido, porque el acento en Reino Unido es un marcador de clase muy fuerte, mucho más de lo que nos podemos imaginar en España, que es más bien regional, a nivel que existe un acento que es el Ethonian, el de que se habla Ethon, que es uno de los 9 colegios top de Reino Unido. Los últimos primeros ministros de Reino Unido vienen de Ethon, como Boris Johnson o Cameron. Y una cara de caballero inglés que flipa. Sí, de hecho se... Ethon o Ethon es, creo que es una universidad, un distrito. No, es un colegio. 22.000 libras al año por curso. Y se considera un acento propio el que tiene la gente de allí. Sí. Es el académico. Es el... Claro, es algo así como en el antiguo imperio romano, ¿no? Que los hijos de los senadores eran capaces de hablar el latín senatorial, mientras que el vulgo ya tenía un latín que se parecía más a nuestras lenguas romances que a lo que leemos a Cicerón. Y simplemente mencionarlo, que es una serie que trabaja muy bien los acentos, pero porque para ellos los acentos, para Reino Unido, el acento te puede hacer quedarte fuera de un trabajo en determinados círculos como banca, como abogacía, como el ejército, y eso lo trabajan muy bien y se nota cada paso que dan y bueno, y se ve en la serie.
¿sabes? Justo la semana pasada vi, no sé si fue en LinkedIn o en Twitter, precisamente una historia de una muchacha británica hablando de que había hecho un proceso de selección y en el mail en el que la rechazan ponen literalmente que uno de los motivos es su fuerte acento galés. Pero literal, en plan de no te contratamos porque vaya a sentarse así. Como... Sí, no, pero me parece como en plan de, no sé si habrá aquí una barrera cultural, pero me parece gravísimo, en plan de, me parece, o sea, este es un motivo totalmente válido para yo decírtelo, ¿sabes? A ver, si yo la estaba flipando, normal no sería tampoco, pero que los interlocutores consideren en plan, sí, te lo vamos a decir, ¿sabes? En plan de... De hecho, esto, cuando estamos hablando del Reino Unido, lo que dice Paco Africán, es cierto, está el acento Ethan, que se traduce en que el que habla la reina es, digamos, el que tratamos de hablar nosotros a través de las escuelas. Ya cuando nos apuntamos a una academia de inglés, el acento que siempre se nos propone de inicio, con la academia británica, es este. Que de hecho, el que sale en Harry Potter, la mayoría de los personajes, digamos, en inglés BBC. Y luego está todo en inglés, por supuesto, que muy de otra manera, cuando estamos hablando de un país, vamos a llamarlo postcolonial, ex imperio, esto de los acentos tiene una vuelta de tuerca más, que es que está el BBC, el londinense al uso, y luego ya nos vamos por los pueblos, Escocia, Irlanda, Gales, y luego detrás Colonia. Cosa que se ha traducido en la España de 2019, igual cuando a la actual, yo diría, estrella periodística de televisión española, Eva Bajamida, le dicen que cómo puede ser que en Radio Nacional haya saharaui, haya alguien que no tenga una prosodia perfecta. Esto ha pasado hace 2 años. Que se doble el acento negro como el acento andaluz porque dice negro pago, andaluz pago. Claro, que eso, de hecho, las películas Disney que hemos trabajado nosotros, creo que era Dumbo. Sebastián también, el de Ariel. En Dumbo pasaba, en La Sirenita pasaba, las llenas del Rey León, todos son actores y actrices. Whoopi Goldberg. Como Whoopi Goldberg, actores afroamericanos, con el acento de barrio, digamos, pero esas cosas se hacen siempre. Los buitres de Luis de la Selva. Es que, de hecho, Era una mezcla, además, había argentino, andaluz, no sé, en plan... Vamos a hacer un mix intercontinental, ¿no? Que nosotros en Willy Fox también teníamos un andaluz gracioso, los Fruit teníamos un andaluz gracioso, o sea, esas cosas, en Médico Familia, por supuesto, esas cosas, que no todo es Peaky Blinders. sí, ¿no? O sea, De todo se sabe. afortunadamente, lo de la prosodia se quedó ahí. Eva me parece que ganó muchísimos seguidores gracias a un imbécil. Pero hoy en día ya no vemos personajes andaluces que automáticamente tienen que ser la chacha, ¿no? Digo la chacha como lo llamarían, por supuesto. Yo lo vi y me sorprendió mucho, para mal, que evidentemente es una obra de teatro. Que además era una reinterpretación de Hamlet, ¿no? Y los enterradores eran andaluces. Teniendo en cuenta que en el teatro se habla este acento español neutro, siempre, la mayoría de las obras como muy tal, lo único que se salía de la... Esto es otra cosa que me toca especialmente enamorar. No es acento neutro, es acento castellano. Tiene nombre y apellido. Es decir, la neutralidad lingüística no existe y estoy muy en contra de ella, porque precisamente lo que estábamos intentando hace un minuto, el inglés neutro es el BBC. En fin. De hecho, yo creo que eso, que al final, incluso a la gente que trabaja con los serbi y demás, que son los gitanos pura cepa que viven todavía por allí nómadas y tal, también se hacen muchas referencias de que me estás hablando, no me entero de nada. Y dentro de ello, hay clases, porque hay momentos que tienes que ir a ver a la familia Fury. Fury. La gente no usa ni palabras. Aúlla. Otro ejemplo de esto lingüístico. ¿Alguien ha visto Outlander? El primer capítulo. Sí. Hay un momento. No puedo más. Sí, que tampoco. A mí no me- Estaba viendo Viking y dije, Outlander. Sí, es que Tampoco hay que abusar del género en general. Deja, perdón, si soy algo.
como Outlander. También la serie, pero tío, no he visto hasta la tercera temporada, no pasa nada. Hay un momento, no recuerdo en qué capítulo, es una señora que es inglesa, va con su marido. Es por la trama. Es por la trama que tiene metro 90, una espalda así de ancha. Guapísimo el tío, eso también lo trabaja. Aquí se asume la propuesta que una señora que se casa con el que luego, por Tobias Mansi, creo que se llama, que es el que hace de Felipe de Edimburgo en The Crown. Ya cuando ya es menos ámbito. Más a punto de que hay un momento en que la guardia inglesa, porque también viaja en el tiempo, en un momento otra en Escocia, en el siglo XVIII, bueno, hay un momento en el que esta señora inglesa es capturada por los casacas rojas y la capturan junto a uno del clan que hace no sé qué, en un clan escocés. Y hay un momento de burla en el cual el tipo se explica y dice lo que sea. Y dice el capitán de, los casacas rojas, I didn't understand what fucking creature said. No entendí qué es lo que ha dicho esta criatura. No entendí una palabra de la que ha dicho. Algo así. En fin, acentos. Y esa neutralidad absolutamente falsa. Nos metemos en... yo qué sé, por lo que sea, ascenso del fascismo. Hombre, mi tema favorito. Para que no pase. Otro de los eventos que, por cierto, no lo hemos comentado, no lo hemos preguntado, creo que es uno de los que van a salir. El tema es que aquí, o sea, no recuerdo, y ahora cogemos el tema, no recuerdo yo alguna serie así de este estilo, por lo menos que yo haya visto, que plasme justo esta época que es tan interesante, porque al final llevamos décadas viviendo o sufriendo toda la historia sobre la Segunda Guerra Mundial y mal que lo pasaron los pobres americanos con la Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor y tal, pero casi más interesante que hablar de los años 30 o 40 es hablar de los años 20, que es cuando empieza todo aquello a revolucionar. Y en la serie, claro, y cuando empieza a poner unos temas detrás de otros, dices, joder, que hay temas para no aburrirte. De hecho, que cada temporada al final termina tratando algún momento clave de lo que fue aquella época. Es que como casi todo lo que consumimos viene de Hollywood, pues esa época tampoco nada muy interesante. Sí, ya no está más de más recordar, por eso, la figura del señor el Mosley, de la ¿cómo era? British Union of Fascists, que como cualquier otro país, hubo un movimiento fascista que tuvo bastante seguimiento, que en un momento dado llegó a ser relevante, incluso tuvo chance ahí de hacer cosas y de llegar al poder y que no fue. Entonces, bueno, ya en la historia que nos han contado después, es una nota absolutamente marginal, pero en ese momento estuvieron ahí y hubo que cortarles cara, que no es gratuito. Y que hay un momento que pasa un poco desapercibido. La serie te da a entender que ese pozo de antisemitismo, de racismo, porque aparece un personaje negro en la serie, que es un amante que tiene Ada, que es un alto oficial del ejército y demás, el hijo de Ada dice, no, es que tengo un profesor que a un niño judío lo ha sacado aparte hecho pequeño judío. O sea, de alguna manera te va diciendo que ese pozo de racismo, antisemitismo, de soberanismo, de todo esto, está ahí. Y claro, pues viene del bigote a pescar, que por supuesto venía hablando en nombre del pueblo, pero el tío era de la altísima realeza de la leche, lo que pasa es que, bueno, se metió en el Partido Laborista porque pasa. Se casó, es que yo también he escuchado un poco, se casó con la hija del virrey de la India. Cuidado, ¿no? O sea, esa palabra existía ya en un cargo real. O sea, Cuidado porque es que esto me parece que por aquel tiempo el virrey de la reina, el virrey de la reina, el virrey de India, y si hay alguien que lo sepa, por favor que me corrija, pero interpretado por Charles Dance en The Crown. Me parece que este hombre tuvo, si no fue el virrey de la India, algo importante de la India fue, y queridísimo por el príncipe Carlos hoy en día. O sea, estamos hablando de cosas bastante serias o sea, por supuesto todo esto Isabel II lo vivió. ella ya estaba allí.
que es una cosa que no hemos nombrado, pero Que se lo dio. Ya estaba allí, Estaba ahí. ya estaba allí apoyada en la barra con el gin tonic y no. Esto es bueno. Que por cierto, este hombre, si es el que yo digo, que puedo estar perfectísimamente equivocado, pero si es el que yo digo, lo mató Vira en Sligo. Y es verdad que cuando te puedes permitir tener una producción de industria cultural de este momento, puedes ir como saltando de peli en peli para ver lo que pasa. Porque si tú ves Sufragistas, se ve. ¿Habéis visto Sufragistas? Buena peli. Es una peli bastante chula. Sale Meryl Streep, que es como la garantía. Tiene la Mohan Carter, claramente guay. Sí. No sé, es la que me ha acordado. En Sufragista, como su propio nombre indica, te muestra cómo una facción del movimiento por el voto femenino en la primera década, la segunda década del siglo XX, se radicaliza y empiezan a cometer actos de sabotaje, de terrorismo y demás, hasta que en 1918 se consigue el voto para las mayores de 25 años y ya 10 años más tarde, con lo cual coincide, Peaky Blinders se consigue el voto para las mujeres en igualdad de los hombres, que por ejemplo, cuando votan a Tommy se ve a todo el mundo votando por igual, que es un detalle que pasa muy desapercibido. Y ahí Tommy, en una conversación con J.C. Gillett, habla de cómo en 1913 el caballo del rey atropelló a una sufragista en Epsom, que fue un evento de los primeros que se grabaron, un evento deportivo que dio la vuelta al mundo y fue una de las primeras mártires de la causa feminista, ¿no?, del siglo XX. Y claro, si luego pasas y te pones a ver otras películas como El discurso del rey, que sale el hijo, ya en la Segunda Guerra Mundial, te puedes ver ahí un poco la historia de Europa, en este caso el Reino Unido. Y le gusta de Krause, un poco el cuenta en inglés. Claro. Afortunadamente lo están haciendo más cosas. Increíble. Sí. 25 temporadas menos. No sale María Galeana, no me vale. Cosa más imposible, cuéntame. Ya llegará un punto en que no tengan nada que contar. ¿Cómo? ¿No sabes que hay un físico? Esto es real, ¿eh? Hay un físico que hizo un blog y midió la progresión temporal que hay entre un capítulo y otro de Cuéntame respecto al discurrir del tiempo real. Con lo cual planteaba que el tiempo de Cuéntame pasaba bastante más rápido que el tiempo real, obviamente. Estos son los principales resultados. Tanto al 90, con lo cual, si Cuéntame siguiera así, podemos ver el futuro. Y Antonio Alcántara o Tony Alcántara nos mostrarían qué pasará en España en 2050. Muy probablemente Antonio Alcántara fundará una empresa, se tirarán 5 temporadas, quebrará, tendrá una crisis matrimonial. Yo qué sé, suponte que la empresa sea de naves espaciales. Y que funda una empresa de coches eléctricos que en vez de llamarse Tesla se llame Marañón, por ejemplo. Y se convierta a su vez en un autócrata que pretendiese dar golpe de Estado por el planeta. Yo, la gente tiene vidas súper interesantes, ¿sabes? A mí no me pasan tantas cosas. ¿Tú sabes por qué? Por el bigote. Pero eso, ahí vemos ese auge, por cierto, todo este... Espera. Decía yo. Va, se revise. Muchas gracias, compañero. Aquí ha liado un poquito. Bueno, vale. Es lo que tiene por hacer eventos políticos en un bar, que se cae la cerveza al suelo. Fuera un parlamento, se caería, no sé, la economía. Pues otro de los elementos que sale ahí en ese auge de partidos autoritarios, de movimientos autoritarios y en esa ambivalencia que vive Thomas Shelby en tanto que diputado y jefe de la AMPA, está en ese trato justo con este personaje que comentaba, el Abe Younger, no sé qué Younger, que trabajaba para el Servicio Secreto Británico y él en principio se conchaba con él porque digamos que el acuerdo es que él va delatando a comunistas, o cuál es la actividad de los grupos comunistas y bueno, mientras tanto va a conseguir sus favores, se va dejando el favor. Entonces, cuando entra en contacto con Mosley y empieza a ver las intenciones porque Mosley podía haber sido perfectamente una persona de
Ciudadanos, de tal, o sea, estuvo en el Partido Conservador, luego estuvo en el Partido Laborista, luego estuvo en otro partido pre-fascista y luego ya montó el suyo ya, digamos, de venga, vamos, que me he ido hecho un puente en Italia y no vea lo que me he enterado. Presidió un despacho de abogados. Sí. ¿Se echarle por productividad? El hombre, a pesar de aristócrata, era un pelín inútil y de hecho lo echaron del colegio o de lo que fuera y por eso se metió en el ejército. Y ahí descubrió un poco lo que era la Primera Guerra Mundial en cara y ahí dijo, pues el hombre es un lobo para el hombre. Pero que fue a la guerra y a la semana lo dejaron cojo. O sea que tampoco era muy espabilado el muchacho. O sea que se dedicó a la política porque, en fin, como buen meritocrático en el mercado no hubiera durado un cabo, ¿sabes? Hay un documento de ese hombre, esto es totalmente cierto, sale en una de las primeras películas, ya no una de las primeras películas, pero sí que es una de las primeras películas sonoras de lo que a posteriori fue la industria cinematográfica del Reino Unido. Y sale él con un perro, tiene una frase sobre. Y dice, still smells like milk. Me parece un poco injusto para la persona de la que estamos hablando que no nos paremos. Pero bueno, pues sí, me parece interesante también recordarnos que, al contrario de lo que nos ha contado muchas veces la fantástica industria de Hollywood a la que debemos tanto en Cámara Cívica, el auge del fascismo no fue que un par de señores contigo se sentaron un día y dijeron, yo voy de tranqui, ¿no? Y se vinieron arriba. O sea, es que en la mayoría de los países había un movimiento fascista o protofascista o autoritario que bebía de las enseñanzas de Mussolini, el propio Bondi y la serie, que me reuní en Roma con el señor Mussolini y le enseñé un montón de cosas. Y ahí tenemos ejemplos en Rumanía, en Hungría, en Austria, como que voy a contar. Entonces, que no se nos olvide que incluso en la en Estados Unidos tuvo un movimiento fascista y también hubo gente que no, oficialmente no es fascista, pero por lo que sea se enriquece con el fascismo. Y hay una marca de coches estupenda, si queréis hacer publicidad estamos aquí, que por lo que sea, como la lista de Schindler, que ha pasado la historia como muy guay, pero hizo negocios con la Alemania. Antes de pasar el último tema, ¿Qué ha sonado eso? antes de pasar el último tema, Ha sido como que quedan 15 de minutos. un combate de boxeo. Estaba fantaseando mentalmente con esa escena en la que están Hitler, Goebbels y Himmler, los cuales son bastante confundibles por términos lingüísticos, en plan, que significa tendríamos que hacer algo. No sé yo cómo lo hacemos. Permitidme que ya hablo doble directamente. Una cosa y la otra, no sé qué, hacemos esto y luego lo otro. 5 años más tarde. Yo creo que nos pasamos aquel día. Porque al final nos vinimos a un montón de arriba, no sé. No, pero ya es que tenemos que seguir y al final acabas con lo que sea. ¿Ah? Lo he dicho antes de empezar, mi novio es Pepito, tú sabes lo que hace. Pepito, Cuidado. mucho mejor que los demás de mono. Bueno, bromas aparte, pasamos al último tema. Correcto. Dejando de hacer bromas sobre Hitler, antigitanismo. Claro, hemos estado leyendo ahí una serie de artículos y efectivamente todos estos grupos pandilleros, mafiosos y demás, como hemos dicho, tenían en muchos casos un origen nacional, étnico, lo que sea, y tenían los grupos italianos, los judíos, los no sé qué. Y la cuestión de que los protagonistas, los Shelby, sean una familia de origen gitano, ha sido estudiada por quienes se dedican a esto, ¿no? Al estudio del antigitanismo, del racismo contra la población gitana. Hay diversos autores que lo que te plantean es que, bueno, que en principio la serie no es racista, en términos de las familias son un grupo de proletarios que intentan ascender y casualmente pues tienen ascendencia gitana y se relacionan con su familia, que muchos son nómades. Lo que aparentemente sí que está tratado un poquito peor es la cuestión lingüística, que
dialecto que hablan no es exactamente ni el romaní ni el celta, que sería como la lengua de los gitanos del Reino Unido, sino que se lo inventan un poco. Pero bueno, ahora que fuera la BBC, y yo contrato a un filólogo. Si hay que destacar, que vaya tela que haya que destacar esto, pero que precisamente lo que hay que decir a favor de este tema es que el hecho de que la familia sea gitana y demás, algo que se menciona, y algo que es muy importante de la serie, pero no define sus personalidades, que es lo que por desgracia estamos acostumbrados a ver siempre que salen identidades un tanto diversas y demás, cualquier película, serie y demás. La personalidad de la identidad de esa persona o el rasgo característico de ese personaje a lo largo de la serie es pertenecer a ese colectivo. Entonces aquí es verdad que forma una parte importante de esta trama, porque además está muy presente, pero no es lo que les define, es decir, ellos están totalmente integrados, a pesar de ser el lumpen proletariado, porque están ahí, hacen su vida, incluso haciendo socialmente y demás, sin que eso suponga el condicionante que les marca en sus relaciones con otras personas de cualquier otro grupo social. Pero aquí, mucho. Yo diría que de hecho tiene una parte de conciencia de que es importante la serie y tiene una parte también muy interesante de reivindicación de la etnia y los orígenes. Es decir, en ningún momento en toda esa carrera meteórica que va siguiendo Thomas Shelby arrastrando a la familia por medio, en ningún momento él se avergüenza de los orígenes gitanos. Él se rebela contra el orden establecido que hay. A fin de cuentas, él va escalando socialmente según va incrementando el volumen de operaciones. Y al final, de hecho, lo que él está tratando de hacer es alcanzar la máxima cota de poder posible y legitimarla para poder vivir razonablemente tranquilo. Luego ya otra cosa son los rasgos psicológicos del personaje y si él puede vivir tranquilo o no. Pero en ese proceso, él, independientemente de su mérito, capacidad y esfuerzo, que es un superdotado psicópata egocéntrico y con tintes tiránicos, pues en todo ese proceso él va chocando contra determinados techos de cristal que él va tratando de romper a cabezazos. Y él se revela contra eso. Es más, de las pocas veces que se le ven reacciones, no digamos de encuentro un obstáculo, un desafío, sino de odio, es contra la aristocracia. Y nosotros estábamos en los túneles y vosotros estabais esperando con los caballos arriba y no aparecíais. Las pocas veces que realmente él se revela contra algo desde un punto de vista emotivo y no calculador, es contra unos determinados estamentos de poder y clase que hay establecidos, porque él no entiende el mundo así. No creo que sea en sí porque quiera ayudar a todo el pueblo gitano, pero al menos él, como entiende el mundo de una forma muy pragmática, eso le parecen obstáculos y le jode que miren por encima de él, a él y a la gente que lo rodea. Desde ese punto de vista, no creo que sea una reivindicación de la etnia gitana en tanto a un grupo desfavorecido al que hay que ayudar, pero al menos sí que es una mejor situación en cuanto a cómo se observa a esta etnia respecto a nosotros somos aristócratas y por tanto tú limpias la mierda de la Hay un momento en el que le da una de sus vidas de oro y se vuelve a donde está Curly, que es el cuidador de los caballos, que hasta donde sé creo que es el único personaje con discapacidad. El primer capítulo de todo va un poco el prota, que se mete en un lío y al final lo quieren ejecutar. No, pero ese es otro. Eso. Curly es el que cuida a los caballos. No. Ese es otro personaje. Y Tommy coge una pala y empieza a quitar mierda. Y dice, ¿qué hace? Y dice, quiero acordarme de dónde vengo. O sea que ahí sí que hay una cierta, decir, vale, que no se me vaya la olla, porque es muy fácil que el poder, el dinero te embriague, ¿no? Y hay una conversación con Jesse Eden que le dice, Jesse, sí, lo que tú digas, pero es que ni todo el dinero del mundo va a poder romper el techo de acero que te separa a ti o a mí de los poderosos. Entonces, yo creo que sí, que la propia serie ironiza un poquito con eso, ¿no? Hay un pesimismo antropológico muy bestia, o sea, hay cabrones tanto entre los gitanos, como entre los ricos, como entre los jueces, como entre los italianos, como entre
tal, pero a la vez sí que también parece que pueden existir actitudes un poco más positivas o heroicas o lo que sea. Me estoy acordando de cuando van a conocer a la señora Mosley por primera vez, están en el despacho, el que va a venir ahora es el demonio. Y es esto, o sea, porque el peligro de alguien que viene de esas esferas, que a su vez es capaz de embaucar o de convencer o de seducir a gente de cualquier tipo de estamento social, que tú no sabes qué persona es, una persona absolutamente amoral y que va absolutamente por sus objetivos, pues claro, es objetivamente uno de los adversarios más peligrosos que te pueda encontrar. De hecho, ha puesto un artículo hoy sobre cómo se comportan las mujeres romaníes de bueno, la Shelby y de cuáles son sus objetivos. Yo creo que aquí también, en tanto que la familia Shelby es una familia ya adinerada, sus objetivos no son otros, entonces no interviene el factor clase. ¿Qué diría? Interviene el hecho de que esto, la socióloga Yanire Reci también lo explica bastante bien, que hay una especie de techo, como decía antes, en el cual cuando alguien nunca adquiere dinero, nunca va a ser de la clase alta porque le van a separar, y en cambio al mismo tiempo ya tampoco es el síndrome de Len, entonces se siente doblemente rechazado por ambos sitios. ¿Cómo creéis que interviene esto en las Shelby? No sé si se llega a entrar tanto en esa cuestión de la Shelby, digamos, de la hermana, de Esme, de Polly y demás. Sí que es algo lo que se hace hincapié, como decía, en el momento en el que la familia Shelby transita de lo que son los negocios de bajo fondos y demás a los negocios legales. Pero una de las ambiciones que tiene Tommy de decir, o sea, nunca vamos a llegar a una cuota de poder y estabilidad y seguridad mínimas si no sacamos a flote y lo ponemos un negocio blanco. Pero no sé si llega a ocurrir ese momento, porque Tommy se beneficia de ser un fontanero, o sea, él es un mal necesario, lo que hablábamos antes. Todos saben que nunca, o sea, aunque Tommy lo siga intentando, en el fondo los de arriba saben que no le van a dejar subir a sentarse con los mayores, pero les hace falta. Entonces yo creo que incluso hay un momento en el que él, como persona también maquinadora, cuando se sienta con el Mosley y él le ofrece construir un mundo nuevo, en una Gran Bretaña diferente, él incluso sopesa sus opciones. Evidentemente él está en el partido laborista y no tiene mucha pinta de laborista, la verdad. Entonces él va simplemente pues, funcionando un poco, siempre tiene una línea moral más o menos definida y con sus propios valores y lo que él quiere y lo que no quiere, pero todo lo demás son recursos y mecanismos y herramientas de las que se puede hacer valer para seguir prosperando. Entonces, no, ahora mismo así de memoria no identifico un momento de la serie o algún elemento así en el que se vea ese cambio de ya no perteneces aquí, ya no perteneces tampoco perteneces a todos. Yo creo que en el caso de las mujeres sí que es verdad que se ve como al principio de la serie en muchos casos tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidado, no siempre, porque también llevan el negocio y participan de las apuestas, pero claro, poco a poco pues esa tarea de cuidado se la pueden trasladar a otras mujeres, evidentemente, ¿no? Que es el debate siempre que hay de quién está arriba y quién está abajo. De repente tiene un montón de doncellas que se hacen cargo de la casa, de los niños, no sé qué, no sé cuánto. Y en ese contexto, tanto Ada en menor medida, pero sobre todo la tía Polly, ahí sí que se ve como de repente está el papel de las mujeres disfrutando de la sociedad, cosa que hasta los felices años 20 no era tan común, que salían de fiesta, que
fumando que tenía, que no sé cuánto. De hecho, se ve a Paul que con 45 tacos, pues está ahí cepillándose a un jovencito confuso y se va de fiesta y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque puede. Porque la pasta le está comprando el acceso a lugares donde antes no estaba, que tenían que malvivir. Entonces, bueno, es que esta serie te plantea un poco eso, ¿no? Es un poco Breaking Bad, de cómo van cambiando los personajes en función del momento, de la economía, de la historia y tal. Y ahí es muy inteligente también lo que plantean en la quinta temporada, cuando ellos son mega ricos, pero llega el carácter 29 y pierden el 95% de sus recursos, ¿no? Y tienen que volver a la casilla de salida y, por tanto, volver a los negocios. a la delincuencia, efectivamente. Pero, que eso me encanta, ya utilizando terminología de negocio. Como, habíamos dicho que ya no íbamos a matar a nadie, que no íbamos a hacer nada, que no sé cuánto. Pero es que tenemos que diversificar nuestras vías de ingresos. O sea, ya usan terminología de business plan. O sea, pero tío, te estás cargando a gente. Y dicen, claro, porque hemos perdido las acciones, necesitamos que entre pasta por todos lados. Por la delincuencia. Un encargo de sicario de tanto, de diversificar todo. Estaba Paco pidiendo la palabra. No se la encuentro. Perdón por la cámara del micro. Está en tu casa. Sí, pero hay un tema que me encanta tanto la serie como la literatura británica, y este es un asunto que se trata de la Jane Austen, por ejemplo, que es el asunto de los ricos y los aristócratas, que no siempre coinciden en el Reino Unido. Voy a coger otra serie que es Downton Abbey. Downton Abbey, el primer capítulo va de una rica, una aristócrata no tan rica, porque sus haciendas, están en declive, y lo van a casar con un abogado de Manchester, para quien no lo sepa, es una ciudad tan obrera que su símbolo de ciudad es una abeja obrera que no tuvo nunca ha estado patrocinada por ningún noble como York o como Edimburgo, y de hecho la primera biblioteca pública la construyó en Inglaterra, se hace rica con los mercados de algodón de Manchester. O sea, es una ciudad que tiene inteligencia obrera, y un abogado de Manchester, que es un self-made man, un chico que estudia derecho y le va bien en los negocios, y se casa al patrimonio de la aristócrata. Esa tensión está siempre en Peaky Blinders. Oye, somos muy habilidosos, somos muy cabrones, sabemos hacer pasta, pero es que siempre tenemos aquí a alguien que, aunque sea el oficial más tonto del ejército británico, el más inútil de la policía, está por encima de nosotros porque tiene pertenece a la clase social aristocrática, o que se mueve entre la aristocracia. Esto siempre está, y hay una cosa que la Margaret Thatcher, Reino Unido, no se abandona. Empezamos con los hippies, los ricos de la bolsa, los nuevos ricos, y esa tensión siempre está así. ¿En qué momento se ve? Cuando le dijeron que hay un techo de acero inmenso sobre su cabeza. Ese techo de acero, así, sí, tú serás muy rico, tendrás muchas empresas, serás aquí incluso el fontanero del gobierno, pero no vas a ser lord, no vas a sentar, vas a dar con este acento y viene de donde viene, que es de un barrio obrero de Birmingham. Eso la sociedad británica no lo perdona. Y dicho esto, siendo ya las 10:90 que son, si nadie tiene nada más que decir. Entonces, os decimos desde aquí que no tenemos tema para la siguiente serie cívica, Lo sabréis en breve. pero aceptamos la idea. ¿Hay alguna petición especial? Rollo, ¿cómo no habéis hecho cerveza cívica todavía de qué? De Ozark. ¿Qué? La mejor serie, o sea, que si no la habéis visto, estáis cagados. Upload. Tenemos Ozark, que yo creía que fue de Vizcaya. Me acordaré de ti, me acordaré de ti. Por aquí están proponiendo Bojack Horseman, ¡Ostras! Pero también llamado Quedada para llorar. Muy dura, muy dura. Upload tenemos por ahí. Pero es que acabamos de hacer el de Black Mirror y es muy parecido. O sea, es una distopía tecnológica. Los brillos. A ver, Tomar el tiempo de recuento. cada vez que hablamos de aristócrata pienso en los brillos. El acento de Ethan. Bueno, a ver, Tenemos. ¿le puedo poner dos opciones? Y a ver cómo sondeamos a nuestros juegos. hostia, es que de Office me lo pasaría bastante, Sí. tío.
Pero la política... Claro, la música de Office... Hombre, de hecho, Hay que cogerla muy con... de hecho, hoy, Podemos elucubrar cómo sería la dictadura suprema de Dwight Schrute si fuese llegase algún día a algún puesto de la más mínima a ver, responsabilidad. hoy han pasado varias cosas. No sé si me pongo aquí delante, porque claro, casi siempre me conocéis, pero lo digo aquí delante del vídeo. Esto es un personaje lo que estoy haciendo. Esto no soy yo. No suelo hacer chistes nazis. No soy yo, personaje. Es monárquico y socialdemócrata. Soy monárquico y socialdemócrata. Hombre, si os pusiéramos sobre la No, mesa, por ejemplo... Lo que yo quiero decir es que muchas veces yo hago el negocio y luego de ese papel. Por tanto, me lo pasaría yo personalmente muy bien. Lo que pasa es que yo también es verdad que tampoco cambiaría demasiado la costumbre de hacer en el ciencia cívica. Pero Pero si os ponemos sobre la mesa, por ejemplo, de Mandalorian... Físico-química. ¿Eh? Físico-química. Física o química. Si os ponemos, por ejemplo... a ver, Arcane, me fío mucho de ver. Yo Ozark no le he visto. pero coño, Arcane a mí me ha gustado mucho a distintos niveles. O sea, que siempre hacemos la broma. ¿O La verdad hay que- alguna de algún anime tipo Evangelio? Uf, Iván, te lo banco muchísimo. One Punch Man. ¿Eh? One Punch Man. También es verdad, hoy hemos estado Attack on hablando de Titan da ello. mucho. Superhéroe existencialista. Attack on Titan Attack on lo propuse Titan el da otro mucho. día, que estuvimos ahí en Conclave. Una cosa. Tiene mucha política. Hemos estado hablando de que siempre hacemos sobre series, películas. Entonces, estamos abiertos a cosas que no sean sobre eso. A que sea sobre un momento concreto y nos pongamos aquí a divagar sobre una cosa concreta del universo Harry Potter, por ejemplo. Una cosa concreta. Lo digo porque ya hemos hecho Harry Potter. Queremos decir, a través de temas concretos o en vez de partir desde el pop hacia la política, a partir desde la política hacia el pop, cambiar la metodología. Estamos muy abiertos. La canción protesta. Esta es poco conocida, pero si quieres hacer un anime, Psycho Pass está muy bien. Pero es verdad que es poco conocida. Nos proponen un anime que él mismo dice, es poco conocido, nos apetece que venga gente. Correcto. De hecho, la habéis visto, para que sea menos poco conocida, podéis escribir en la página web camaracívica.com, en la que podéis colaborar con vuestro artículo. Yo pensé que los que veníais del 15M querían que viniese poca gente. Soy social de ahora, no estuve en el 15M. Tú estabas con Rubalcaba. Hombre, por supuesto que estaba con Rubalcaba. Hombre, en la mesa de al lado. gestionando los buenos papeles. Decía, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vale. Pues tenemos varias ideas. Sí. Que podéis seguir enviándonos si tenéis alguna iluminación, de repente una epifanía, podéis En las escribir redes @ sociales. Cámara Cívica, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por LinkedIn. ¿Quién tiene LinkedIn? Nosotros. ¿Por qué? Porque sí. Por Messenger, Fotolog, por Fotolog. Tumblr. ¿Tinder? No hemos quitado. Tenemos Grindr. Nada más juego. Es un testimonio real que sabemos que hay gente que ha hecho match y que entre sus cosas, gustos comunes tenéis comparaciones. Eso es real. Hemos facilitado alguna noche de pasión. De nada, mundo. Hacer de cámara cívica que también se liga. Oye, Cámara cívica sobre Tinder y el algoritmo famoso este de Tinder. Eso ya me gusta. bueno, vamos a finalizar aquí. Hacer de cívica sobre algoritmos y que no nos explote la cabeza. En pensamiento distópico. No, pero un cerve cívica, si os animáis sobre las relaciones líquidas y siglo XXI, Me gusta. es interesante. Me gusta eso. Tienes que llamarlo Vamos a terminar aquí Ya, que ahora sobre ti. contando una anécdota que ha ocurrido hoy. Como podréis imaginar, yo no pretendía dejarme este bigote tan así. Lo que pasa es que me estaba haciendo yo la barba, me pego un tranquilo y entonces he tenido que ir al barbero de urgencia, como he dicho. Entonces, cuando me he visto, he dicho, Fernando,
estamos muy cerquita de parecer lo que no somos. De tal forma que si me había caído el pendiente, digo, ¿cómo lo puedo arreglar? Con un pendiente. He ido corriendo, me pongo un pendiente y aquí estamos. Entonces, cuando me he visto con un pendiente, he pasado, curiosamente, de parecer fascista a parecer la clase B de George Michael. Con mi pendiente, y mi barbita, y mi bigote. Y me he visto y he dicho, entre fascista y George Michael, soy el cantante de voto. Nos vemos el mes que viene, ha sido un placer teneros por aquí, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos hecho pensar un poquito, que os hayamos hecho reír, que os hayamos hecho llorar, que os hayáis emocionado. E independientemente del tema, creo que sí, lo que sí que tenemos es fecha, ¿no? Que era iba a ser el último lunes. Tendría que mirarlo, si el tercer lunes de mes es el principio, lo que pasa es que el mes de marzo es un poco complicado porque por historia de la vida, el tercer lunes de marzo hicimos Beers and Politics, porque yo estoy todos los días, ¿sabes? El lunes pasado tuvimos también evento. Entonces, el principio será el tercer lunes de abril, a no ser que pillen con Semana Santa o cosas. Hasta siempre, familia. Iremos informando. Sentimos los chistes malos. Os amo. Creo que sí, creo que es lunes 18 el tercer, me parece. Me parece.